Bienvenidos a un nuevo evento de Fundación Libertad. Sepan disculpar la demora, pero como todo lo bueno siempre se hace esperar, y tenemos un invitado de lujo que siempre nos honra con su presencia. Es una marca registrada. Si ustedes están acá a mitad de semana, a mediodía, es porque lo vienen a escuchar a él, porque ya lo conocen. Es Enrique Zuleta Puceiro, es un prestigioso analista político, presidente de Opinión Pública, Servicios y Mercados, con diversos cargos y una vasta trayectoria en contacto con organismos internacionales, catedrático universitario en la Argentina y en el exterior, y una de las voces más autorizadas para que hablemos del tema que le hemos puesto en el título hoy, la política luego del cierre de listas. Enrique, es un placer tenerlo con nosotros. Le damos el escenario virtual para que arranque con la presentación y luego para departir con la audiencia, que ya se vayan sintiendo libres si quieren de ir poniendo ahí en la ventana de chat preguntas para que luego compartamos. Así que Enrique, el escenario es suyo. Bueno, en primer lugar agradecerle a la Fundación Libertad esta invitación, que es muy comprometida porque por el título y el momento está obligada a los temas de coyuntura. Los temas de coyuntura requieren tres cosas fundamentales. En primer lugar, información. En segundo lugar, olfato y sentido de la apreciación del día a día. Y en tercer lugar, no perder el hacia dónde. Porque los análisis de coyuntura, que es muy común en el periodismo, que están centrados solamente en identificar los hechos y los chimentos y los quinchos, normalmente nos dejan a todos con la sensación de que no sabemos ni de dónde venimos ni a dónde vamos. Y me parece que entonces este es el compromiso, tratar de, sobre la hora, analizar lo que está ocurriendo en este momento, que no es nada fácil hacerlo. Es el día en que accede en el Perú el maestro Castillo, es el día que avanza la constitución chilena hacia cambios de consecuencias y perspectivas impredecibles, y no hay ningún país en la región, salvo nuestros hermanos uruguayos, que tengan un sistema funcionando. Entonces, la Argentina no es algo que sea inmune a este proceso de desestabilización general de los conceptos, las categorías, etc. Yo voy a tomarme unos 10, 15 minutos en exponer el tema y más bien ir a la conversación con todos ustedes, siguiendo lo que suele ser la tónica en estos encuentros de la Fundación Libertad. Todos ustedes son gente de pensamiento crítico, absolutamente informados de lo que pasa y seguramente ansiosos de dialogar y de conversar sobre estos asuntos. Para eso, además de agradecer la invitación, tengo que agradecer que sea muy poco tiempo después de que el 7 de mayo, en otra reunión que fue dedicada al impacto del COVID sobre la política, expuse una especie de marco de análisis que yo no quisiera apartarme mucho de él, porque lo que tendríamos que dar cuenta ahora para preservar el sentido de orientación es precisamente si lo que está pasando en este momento está confirmando y hasta qué punto está confirmando ese marco que hacíamos con otros 3 analistas políticos ese día 7 de mayo pasado, que fue cuando dedicamos en la Fundación la atención sobre la coyuntura. Lo que está ocurriendo en este momento es ciertamente discutible el análisis, así que los invito a tener un poco de paciencia y en todo caso exponer claramente las disidencias que puedan tener. Mi impresión es que estas elecciones serán recordadas siempre como elecciones muy especiales, muy especiales. No solo por el contexto de lo que está ocurriendo, que es el de la pandemia, y lo que está ocurriendo en la región, porque no es casual lo que está pasando, todo tiene que ver con procesos mayores de crisis de las democracias republicanas, de problemas importantísimos, cuellos de botella, vamos a decir, procesos de desestructuración, de alguna manera de centrifugación de valores y su proyección en la política. En la Argentina está ocurriendo todo esto, no es una excepción, no pasa nada en la Argentina que no pase en el resto del mundo. Lo que pasa es que lo que pasa en la Argentina pasa de una manera particular, y este es el objetivo de la charla que vamos a tener hoy. Estas elecciones son especiales porque las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias fueron un invento. Digo invento porque fue un invento en el sentido literal de la palabra, generado en la gestión Abal Medina,
de la jefatura de gabinete, en el cual en la oposición estaba un grupo muy especial que eran ustedes, los santafesinos. El presidente era Barletta. Los santafesinos siempre han tenido una especial predilección por los sistemas de consultas de primarias abiertas, admiran mucho los radicales, sobre todo el sistema uruguayo, y entonces veían en ese modelo la manera de armar alguna cosa que tomara de la ley de lemas ciertos aspectos sin tener los efectos disruptivos y destructivos de las fuerzas políticas que han acreditado tener las leyes de lemas. Han salido como han podido todo de las leyes de lemas. ¿Cómo hacemos para generar una elección de esas características, que permita que las internas de los partidos no las hagan estallar, no los dividan, se las trasladamos al electorado y entonces encontramos los objetivos que los pueden ver mirando la ley de paso, primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, donde explica los objetivos: simplificar el sistema de partidos, proveerle mayor flexibilidad para sustanciar los procesos internos, organizar dos grandes fuerzas políticas, desmotivar las aventuras políticas por los costados y de alguna manera darle al sistema mayor capacidad de contención de los cambios políticos, etc. Es muy ambicioso y muy didáctica esa ley. Nada de eso se cumplió, en ningún aspecto. Nada de eso se cumplió. Nunca. Solamente, vamos a decir, esa idea de que el poder político podía desde el Ministerio de Interior proponer un cauce y obligar a los partidos, algo que ya estaba en la Constitución del 94, convertirlos en una especie de masilla o de arcilla fresca con el cual se pudiera modelar desde el sistema electoral el sistema de partidos. Los partidos perdían totalmente autonomía, fuerte presión del sistema de financiamiento que acompañó esas reformas, pero nada de eso se cumplió. Súbitamente, la semana pasada y la anterior, el sistema empezó a funcionar. Y produjo unos efectos que muchos preveíamos, pero que no eran los que preveían los que lo imaginaron. Lo que produjo son centenares de partidos políticos. Hasta ahora los partidos políticos no sabíamos lo que eran. Los que estamos en las provincias conocemos algunas casas o comités o unidades básicas, no existen. Casas viejas, todas desvencijadas, no tenían existencia prácticamente. Y de pronto aparecieron no solo los 44 partidos con personería nacional, sino los 769 partidos con personerías distritales. No quiero entretenerme en el detalle, pueden ir al website de la Cámara Nacional Electoral y mirar la parte de partidos, y ahí tienen provincia por provincia todos los partidos, cuántos partidos tiene cada provincia, etc. Pero no solo esos partidos. También aparecieron otros partidos que no existían. Apareció el Partido Muerta Progresista, el Partido Federal, partidos que prácticamente se habían discontinuado, han aparecido en todas las provincias. Por supuesto, en sus negocios, la de los que tienen las marcas de esos partidos, con los nuevos dirigentes políticos, porque todo el mundo generó la ambición de participar en política. ¿Cuántos años hace que en la Argentina no aparecía un afiliado a un partido político? Alguien que decía, me voy a dedicar a la política, me he metido en tal partido. Hace años. Los partidos estaban cerrados. Si uno va al Partido Nacional Justicialista, en la calle Mateu, hay una puerta, portón cerrado y hay unos homeless en la puerta, no hay ninguna actividad. Es imposible que se junten esos 8 peronismos alguna vez en nada. Ni que hablar del radicalismo, que tiene un poco más vital el Comité Nacional, pero si uno trata de subir al primer piso, sobre todo, que es el piso importante, el segundo piso hasta hace tiempo cancelado, no hay actividad, van a ver que esos partidos estaban discontinuados. De pronto aparecieron de nuevo. Y además aparecieron nuevos partidos que están en formación o que directamente ni siquiera tienen personería, son nombres de fantasía, sellos de goma. Ahora, allí hay partidos de estas características y partidos importantes, algunos previos a la nacionalidad. Tomen, por ejemplo, Corrientes, dos grandes fuerzas políticas, ellos y nosotros. Depende de quién sean ellos y nosotros, entre ustedes, que son de todos los partidos políticos. Está el ECO, que es la formación de Gustavo Valdés, y está enfrente el peronismo, que se ha comido hasta el comunismo, el MST, los piqueteros, están todos adentro del peronismo. Máxima simplificación, máxima confrontación. ECO tiene 32 partidos políticos adentro. Y el peronismo tiene 29 partidos políticos adentro.
Santa Fe, tienen 8 frentes, creo, no sé porque esto cambia y hay tiempo hasta hoy al mediodía para que cambie todavía. Pero 8 frentes en la cual el Frente Amplio Progresista tiene 6, el Frente de Todos tiene 5, Juntos para el Cambio tiene 5, Primero Santa Fe tiene 3, Soberanía Popular tiene 3, el Nuevo Más tiene 2, UNITE no sé, partido. Y además de eso tiene paso, tiene internas entre candidatos, caso la candidatura a senadores. Mendoza, por ejemplo, tiene 40 partidos políticos sobre el terreno. Son 4, creo que son 7 frentes muy impresionantes. O sea, estamos hablando del Frente de Todos con 8 o 9 partidos políticos, cambia Mendoza con 10, hay espacios que juegan solos, son 7 frentes. Entonces, ¿qué significa esto? Significa un aspecto positivo, que es, a mi juicio, la idea de que la gente ha decidido hacer política. Decenas de personas, que yo recorro en las provincias mucho, estoy todo el tiempo viajando, abogados, ingenieros, periodistas, artistas, intelectuales, maestros, te preguntan, doctor, yo quiero hacer política. Muchos quieren ser presidente, que es un síntoma de desequilibrio del que te habla. Mucha gente quiere ser presidente, demasiada. Pero la verdad de las cosas, la idea del testimonio político ha reaparecido. Esta es la parte positiva. La parte negativa es la centrifugación, la confusión, la manipulación de esto. Ojalá que estos partidos llevaran a la televisión, porque le preguntaba el otro día a un conocidísimo participante de los programas televisivos qué lo llevaba a ser candidato del Partido Federal en la capital, que no sabíamos que conservar alguna personería, el partido de Manrique, ¿se acuerdan? Me dice, mira, estoy en campaña porque es la única manera de que me inviten a la televisión, me dice. Porque en este momento solo van a estar hasta fin de año los que sean candidatos. Mucha gente ha hecho esto. Ayer me llamó una persona también que ha montado una lista en una de las internas de la capital federal, que además no vive acá, vive en el interior. Y ¿por qué estás ahí? No, porque quiero ir a la televisión. ¿Se dan cuenta? Este es aspecto negativo. Aspecto negativo. No contemos las redes sociales. Los trolls, la revolución de las redes sociales que, bueno, ¿qué les voy a explicar a los santafesinos de esto, no? No, imposible. Saben más que todos nosotros. Uno cuando viene a Santa Fe o a Rosario, siempre digo a mi gente, mire, vayan, pero no hablen, escuchen. Escuchen, aprendan. Santa Fe es una provincia que enseña cosas, no hay nada que ir a enseñar. Entonces, este fenómeno de centrifugación tiene un aspecto negativo y tiene un aspecto positivo. Todo dependerá de nuestra capacidad, de la dirigencia, para contener esto. Yo he trabajado bastante en algunos otros países, me acuerdo perfectamente en Venezuela, que en la génesis de lo que pasó en Venezuela tiene mucho que ver, en primer lugar, la dimisión de las élites empresarias que se fueron de Estados Unidos, se fueron a Aruba, se fueron a otros lugares, dejaron el escenario, dejaron a los estudiantes universitarios, dejaron a gente que trabajaba para ellos, los medios se polarizaron, se politizaron, generaron una dicotomía de ellos o nosotros. Todo este proceso que estamos viviendo en muchos países, yo pongo Venezuela como ejemplo, termina en donde terminó Venezuela. Entonces me parece que esto puede pasar acá. Puede ser que los dirigentes miren esto por la ventana, que los medios aprovechen para polarizar y para partidizarse y generar una inquina y cultivar y profundizar la polarización, o puede ser que haya una lectura positiva y avance esto. Las listas que surgieron son de alguna manera expresión de esta doble Argentina. Una Argentina que por un lado tiende hacia la polarización, porque a eso lo lleva el sistema político, a eso lo lleva el todo nada, a eso lo lleva su historia, el péndulo, las venganzas, etc. Y por debajo emerge de una manera sorpresiva. No hay nadie que pueda decir que este proceso lo pronosticó. Ni los que nos dedicamos a esto, que estamos viajando todo el tiempo, pudimos avisorar, sabíamos que venía una cosa así, pero nunca que se canalizaría de esta manera. Y los dirigentes políticos están estupefactos.
no podían imaginar esto. Han hecho grandes esfuerzos por centralizar. El esfuerzo mayor lo ha hecho el oficialismo, que ha logrado la unidad en provincias imposibles. La propuesta, por ejemplo, de una provincia como Chubut, donde había ya varios kirchnerismos y había 3 fuerzas políticas a todo o nada, más la oposición. Hoy hay 2 fuerzas políticas. Ahora, todas las internas que quieran, todos los lemas, las listas testimoniales, todo esta cosa bizarra y centrifugada existe, pero enorme esfuerzo por parte del oficialismo. Tiene que ver con que el oficialismo ve estas elecciones como un plebiscito de gestión. Mira a los oficialismos en el mundo, que sin excepción han sido derrotados, y ve con preocupación los mecanismos que no se los pueden explicar ni las encuestas ni nadie, por los cuales la sociedad puede llegar a cobrar ciertas facturas que no han sido abonadas por el oficialismo. Y que echarle la culpa al gobierno anterior, con todas las razones que pueda tener esta culpabilización o imputación, no es suficiente en una elección donde está fuerte el futuro, es tan demandante, en lo cual no basta con decir qué pasó en el periodo anterior. Algo tiene que expresar. Por eso ha unido al oficialismo. En el caso de la oposición, la división tiene que ver con pasar en limpio ciertas cuestiones que el gobierno les impidió pasar en limpio. Es decir, el gobierno, nosotros no tenemos tradiciones de coalición, es muy difícil, nos cuesta gobernar. En el mismo caso de Santa Fe lo ven ustedes, los gobernadores les cuesta aceptar que están allí 4 años y se tienen que ir. Algunos lograron instalar las reelecciones, los segundos mandatos no fueron buenos nunca para nadie, puedo ir provincia por provincia si quieren demostrándolo. El agotamiento del ciclo político es muy rápido y nadie se resigna a irse dejando abierto un sistema competitivo. Entonces me parece a mí que eso es natural, naturalmente es una cuestión que no está resuelta, sobre todo en la oposición. Tampoco lo estuvo en el gobierno, pero el gobierno, mal que mal, está al frente del gobierno y entonces se ve obligado por una política defensiva a unirse. No lo ha logrado en todas las provincias, en algunos ha alumbrado algunas algunas elecciones internas, vamos a ver si le funcionan. Puede ser que eso opere no como una PASO, sino como una ley de lemas. Y donde pasa la ley de lemas no crece la hierba. Es decir, las diferencias son irreconciliables. Eso le ha pasado mucho al peronismo en muchas provincias. Y me parece a mí que esta cuestión tan ambivalente está pendiente. Lo que sí me parece que es el gran resultado, el gran balance, es un gobierno a la defensiva, se ve en los gobernadores en las listas, no solo los gobernadores en persona, que es el caso de Santa Fe, de Mendoza, es el modelo Zamora. Zamora siempre, por ejemplo, el gobernador de Santiago del Estero siempre fue candidato a senador. Y ahora vuelve a hacerlo, está tercero en la lista suplente. ¿Cómo está el gobernador Suárez, o cómo está el gobernador Perotti, o cómo está el gobernador Mansur, o cómo están las mujeres del gobernador Schiaretti, o la mayor parte de los parientes de los intendentes del Gran Buenos Aires, como diciendo, aquí está toda esta sopa de letras, pero no se confundan, acá estoy yo, acá ya está mi hijo, allá está esto, y el apellido está siempre. Incluso en las provincias más republicanas que ustedes puedan imaginar, miran las listas y empiezan a ver los apellidos y se dan cuenta que la clase política no se resigna a cumplir con una función republicana de periodicidad de las funciones. A mí me parece, como síntesis para abrir la discusión, que el sistema político ha empezado a funcionar. No representa, no expresa, no transparenta, no canaliza, no innova, pero funciona. En Chile dejó de funcionar, en Perú dejó de funcionar. En Venezuela, en Ecuador, en Colombia está dejando de funcionar. Aquí funciona. Creo que eso es una cuestión que nos demanda y nos compromete. Algunos pueden pensar, no, mejor que estalle en 1000 pedazos y después vemos qué pasa. Alguna ficha caerá de este lado. No, eso no es así. Me parece. Ahora, ¿cuáles son las anclas que impiden que eso no pase en la Argentina? Bueno, esa es otra charla que nos debemos los socios y amigos de Fundación Libertad
de cuáles son los factores convergentes frente a tantos factores divergentes que están haciendo de la política algo incomprensible para el ciudadano común. Bueno, esto lo quería plantear, que es más bien general, e ir a preguntas y a respuestas y a discusiones con todos ustedes. Muchas gracias, Enrique, siempre muy profundos los aportes y las reflexiones. Yo iba marcando varios puntitos ahora como para que vayamos tocando mientras la gente se va animando ahí en la ventanita del chat a participar y a preguntar, porque realmente hacía usted un paneo de la coyuntura que nos deja un montón de caminos para seguir. Me interesaba mucho lo que usted decía más cerca del principio, de que en la Argentina no pasa nada que no pase en el resto del mundo, pero que pasa de una manera particular. No sé si quiere expandir alguna línea sobre esas particularidades propias del caso argentino, ¿no? Porque digo, lo decía, hay desestabilización en un montón de lugares, hay procesos electorales en un montón de lugares, hay pandemia en un montón de lugares, pero la Argentina lo vive ese proceso de una manera que les propia, ¿no? Y la manera que les propia tiene que ver, por un lado, con una recomposición de la política a los niveles subnacionales. Es decir, si uno mira esas encuestas, nosotros tenemos una, pero no la difundimos mucho, porque si no los clientes no la compran, de ranking de gobernadores. Hay una que se publica normalmente, la pueden ver en los diarios de hoy, en casi todos. No hay ningún gobernador que tenga menos del 40% de apoyo. El 40% es mucho. A veces ese gobernador tiene enfrente 47, 48, como es el caso de Perotti o como es el caso de Kicillof, el gobernador Quintela de La Rioja y algún otro, por supuesto, Arcioni de Chubut, que están alrededor del 40, piso. Pues. La mayor parte de los gobernadores tienen más del 50% de apoyo. Y eso no quiere decir que los vayan a votar, pero cuentan con el apoyo y no tienen una agenda de catástrofe, una agenda de todo o nada. Estamos a 5 votos de Venezuela, como dicen en la política nacional. No pasa eso. Las provincias funcionan, estén con un razonable nivel de paz social, han logrado encajonar la protesta social y ponerla en caja, han logrado manejar, mal quemar la pandemia en una política que no tiene vacunas y que no tiene horizontes y que no tiene proyecciones y muy responsable, donde todos los días vemos a los funcionarios y a los médicos tratando de orientarse en la oscuridad. Bueno, los gobernadores han podido, y los intendentes mucho mejores. Hay grandes intendentes. Los intendentes les está yendo mejor que el ranking de intendentes de las ciudades, es muy fuerte. Y entonces esta fuerza de los gobiernos subnacionales indica, vuelvo sobre un tema que hablamos ya la otra vez, sí, es que por ese lado está mejorando la política. Algo parecido a lo que pasó hace 25 años en Europa, donde hubo una situación de catástrofe, de las grandes crisis energéticas, etc., y se recompuso de abajo hacia arriba. La gobernanza multinivel, que es el gran esquema de funcionamiento que sustituyó lo que podría llamar hoy la coparticipación en la Argentina, el financiamiento de las grandes infraestructuras, las redes de ciudades, salió de una mejora en la calidad de las ciudades, de los gobiernos de las ciudades y de los gobiernos de las provincias, que casi en todo el mundo han desaparecido. Esa instancia intermedia entre el poder nacional y las ciudades, las provincias se han afirmado. Tienen gobernadores sub 50. Muchos de ellos tienen ideas porque tienen antecedentes de gestión casi todos, no hay aventureros en los gobiernos provinciales y locales, un poco en los intendentes los hay, pero con unas infraestructuras de gestión muy fuertes. Hay más de 100 o 200, 150 municipios que tienen planes de calidad, con normas acreditadas, tienen planes estratégicos en casi todas las regiones, eso va mejorando. Entonces eso permite en algún momento subir hacia arriba buscando una articulación de un equilibramiento del sistema. El otro factor que tiene es también el peronismo, que de alguna manera siempre significó una instancia de reconocimiento y al mismo tiempo incorporación de muchos movimientos sociales que en otros países han hecho estallar el sistema. Los ha contenido. ¿A qué costo?
costo inconmensurable, probablemente a costo de renunciar a hacer del país un país muy potente a nivel internacional. Nos puede costar el Mercosur lo que está pasando, los planes sociales, las políticas sociales, pero de alguna manera eso sigue siendo en algún aspecto un factor de contención que las otras fuerzas políticas no se han ocupado de eso. Si uno mira las campañas electorales, la van a ver ustedes, los gobernadores disputan por ver quién es más populista que otro. Ningún gobernador se exime del populismo. Vean las publicidades, son impresionantes, incluso de quienes no son populistas, se supone. Entonces me parece que eso es una cosa que ha operado como un ancla para que no se vuele todavía nada. Y me parece que en ese sentido, esa es una especificidad de la Argentina. La otra especificidad es que el sistema institucional ha funcionado también. O sea, la justicia tiene menos imagen que los senadores nacionales, que es el sector más desprestigiado en cualquier lugar del mundo. Los senadores, no hay nada más desprestigiado que un senador. Bueno, los jueces están peor. Y sin embargo, los jueces en el periodo anterior de las reformas kirchneristas y en esta que pasó en este año y en el que viene, han significado también un ancla. En un momento en que ni los ejecutivos ni los legislativos han hecho mucho y siguen siendo como siempre, los jueces han hecho muchísimo por la reforma de calidad, la capacitación. Hay, frente a algunos jueces escandalosos en algunos sectores muy puntuales, hay centenares y miles de jueces que están haciendo del sistema de justicia algo bastante poderoso frente al cual la política no ha podido penetrar. Un buen ejemplo fue todo este año la reforma judicial nacional, que no ha podido prosperar en ningún campo, y tampoco es que se pusieran en marcha todos los jueces valientemente, recuperando su autoridad moral y técnica, simplemente reaccionaron como jueces. A mí me parece que hay muchos factores de estos que no han ocurrido en otros países. En otros países, la disidencia y la renuncia de las élites económicas y sociales fue muy grande, abandonaron el terreno, después se pusieron a hacer campañas a través de los diarios, los grandes diarios nacionales, y eso no basta. Los sistemas políticos estallaron en 1000 pedazos, y así están todos. Creo que eso la Argentina es más fuerte y tiene una capacidad de resistencia importante y también de renovación en las élites. Hoy los gobernadores tienen menos de 50 años, los intendentes también. Hay una nueva generación de empresarios que son hijos y nietos de los empresarios de los 70 y que están transformando la mayor parte de las actividades productivas del país. Eso no existe en muchos lugares. Y me parece que son todas cuestiones que indican un sentido de orientación de una sociedad y que difícilmente vaya hacia atrás. Esa gente no se va, esa gente no viaja, se van las multinacionales y los inversores, esa gente no se va. En el campo está produciendo, está generando tecnología, está creando una región, digamos, en el sur de la región, Argentina, Uruguay, Paraguay, el sur de Brasil, muy potente, donde la política difícilmente pueda arruinar tanto las cosas como lo hizo en los países basados en el monocultivo de las industrias extractivas. Enrique, vamos tomando preguntas de la gente que van llegando Por muchas. supuesto. ¿Qué opina del proceso migratorio? ¿Esa actitud no puede traducirse en desinterés político? ¿Puede tener impacto en las elecciones? ¿Las migraciones hacia la Argentina? Las emigraciones, entiendo que es la gente que se va. No le doy ninguna importancia. Ninguna importancia. Probablemente la gente no tiene perspectiva y los que la tienen no se quieren acordar. Nosotros, los jóvenes, en los 70 no fuimos tan bien. Nos fuimos muchísimos jóvenes. En el 74 apareció un rector, se llamaba Otto Lagano, que dijo: en este país el que no es marxista es comunista, y nos fuimos todos. Toda mi generación se fue afuera y nos fuimos, no, algunos se fueron exiliados, yo no. Me fui a hacer doctorados y a estudiar y a armar cátedras universitarias, y muchísima gente se fue. Y eso fue muy importante. La Argentina siempre estuvo acostumbrada a viajar, y es bueno que los jóvenes se vayan afuera y que trabajen y que estudien afuera. Que vuelvan, van a volver, nunca se van a ir. En la globalización nadie se va ni nadie se queda, no existe esa emigración. Yo creo que es un fenómeno positivo, no deberían tenerle miedo.
deberían considerar que es una suerte que los jóvenes vean la posibilidad de crecer como sea y que no se supediten a un destino. Si el país cierra todas las puertas, los argentinos la van a ir a buscar en todas las clases sociales. Y eso va a arreglar porque este es un ciclo, y en el ciclo emergente de nuevo será muy importante el aporte de los argentinos que estuvieron en la globalización. No hay Argentina fuera de la globalización. Eso no es un factor negativo. Lamento yo que tengo parte de mis hijos ahora viviendo en el África, en Holanda, pero yo me doy cuenta lo que crecen esos chicos, las redes de amigos, cómo han crecido, el nivel de profesionalidad, la conservación de los factores, los que son, me refiero, profesionales. Claro, si alguien se va a lavar copas a un suburbio en Shanghái, en vez de lavarla en Buenos Aires, bueno, algo está pasando, evidentemente, no, hay una inmigración desesperada que la entiendo y habría que solucionarla, pero esa gente me parece que no es el caso. El caso que estamos hablando es la mejor gente la que se está yendo, la fuga de cerebro. Esa gente yo no le tengo miedo. Creo que la Argentina es un país de migración, ya lo dice el tango Golondrina, alma criolla, errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Entonces, y los argentinos van a viajar y van a ir y tienen que volver, y eso es bueno. Hay otras culturas políticas y culturas que no son así, pero la Argentina es un país de migración y la gente crece saliendo, viniendo, integrándose. Nosotros no le tenemos miedo ni a la emigración, ni deberíamos tenérselo a la inmigración tampoco, al contrario, es una gran cuenta pendiente. Nuestro país creció sobre la base de ser ciudadanos del mundo, como fueron nuestros abuelos y como serán nuestros nietos. Claro. Enrique, vamos tomando otras preguntas más. Si el oficialismo ampliara su peso en el Congreso, ¿no dejará de funcionar esa democracia? Hay varios que están preocupados por el tema de cómo queden equilibradas o no las cámaras luego de las elecciones. Bueno, si el oficialismo lograra los 2/3 en el Senado, hay más que garantizadas 3 o 4 cosas que van a atropellar, porque no creo que ciertos sectores del oficialismo, no todos, minoritarios, pero muy fuertes, van a generar una agenda disruptiva, porque no han demostrado querer hacer las transformaciones por consenso. Ahora, lo que tendrán es que seleccionar muy bien los objetivos, porque la sociedad no acepta esa estrategia de atropello. Lo que podría haber es que desde esa mayoría seduzcan a algunos sectores de oposición que son muy seducibles. Ya lo hizo Menem en el 94. Las razones que hicieron para lograr el consenso en el 94 fueron mínimas. Es que si no hacemos el acuerdo, Olivos, harán igual la reforma. Bastó como argumento. Y así se hizo una reforma que yo creo que está pendiente. La mayor parte de los temas que quedaron pendientes en el 94 son los que tenemos hoy en la agenda. La cuestión capital, que quedó mal resuelta, la cuestión de la gobernanza del Poder Judicial, mal resuelta, la coparticipación, mal resuelta, la relación nación-provincia, mal resuelta, los decretos de necesidad de urgencia, en general el derecho a... Todas esas cosas, la Convención lo dejó en el aire para leyes posteriores. Y las leyes no han funcionado. ¿Por qué? Porque me parece que esa fue una convención forzada, donde dos grandes fuerzas políticas, como dos grandes liderazgos como fueron Alfonsín y Menem, creyeron que o hacían la reforma ahí o no la hacían más. Y lo que hicieron fue en realidad algo que tuvo cosas muy buenas, regulares, malas y muy malas. Y no hay en la cultura política argentina un empirismo que permite ir revisando las cosas, mejorándolas. Los alemanes en 30 años han hecho cerca de 60 reformas constitucionales vinculadas a la cuestión federal. Es fundamental, eso cambia todo el tiempo. No es lo mismo un país hace 30 años que ahora, en el mundo es distinto. Hay otros factores, el modo de producción del mundo es distinto. Es importantísimo que las instituciones se acomoden. Me parece entonces que esas mayorías artificiales pueden llevar a que sectores políticos hagan una reforma de mínima que terminen consagrando, cristalizando cuestiones que hoy son realmente malformaciones del sistema. Supónganse que se pongan de acuerdo, vamos a tener una ley de coparticipación. Sí.
¿Qué querría significar eso? Ni más ni menos que este sistema tributario quedaría cristalizado y consagrado y validado, que es un sistema que hay que empezar de nuevo. No se puede aceptar consolidar este sistema, este impuesto a la ganancia, estos impuestos distorsivos locales, son todas cuestiones que hay que revisar. El intento de hacer una coparticipación de esto y consagrarlo constitucionalmente o con leyes de acuerdo, lo que consagra es el statu quo, un statu quo que está garantizado, no funciona para el progreso, la producción y para la generación de empleo. Entonces me parece que hoy los acuerdos, que a muchos les gustan, se habla mucho, en la Fundación hablamos mucho en libertad de los consensos, ojo con los consensos, porque los partidos se ponen de acuerdo, pero se ponen de acuerdo en las cosas que les convienen, no está tan claro que hay cuestiones que no puede haber acuerdo, que nos falta mucho de diagnóstico y de soluciones y de propuestas. Lo mejor es que estén las cosas como están. Te digo, puede ser una cuestión que a ustedes no les guste, pero hay cuestiones que mejor que estén así hasta que podamos resolverlas, que intentemos resolverlas del modo como se lo veo, porque lo que van a intentar algunos, mira, esto que no cambie, vamos a ver, la legislación laboral la vamos a llevar a la Constitución, tal cual. La vamos a llevar porque acá hay mucha gente que quiere cambiar las cosas, así que pongámonos de acuerdo. Principio. Vamos a ver la legislación laboral entera. Punto. El paquete Recalde a toda una parte de la Constitución. ¿Qué les parece? Y podemos hablar de muchísimas cosas, la ciencia y la tecnología, la educación. Esas cosas están bastante mal y hay que debatirlas, es importante que se debatan. No debemos avanzar en acuerdos. No debemos avanzar. Si avanzamos es para considerar cosas que están pasando y que falta mucho para poderlas superar. Vamos bien. Hay un nivel de crítica y de pensamiento crítico sobre la cuestión institucional muy interesante en el país, que no existía, y eso es bueno. Perdonen el pragmatismo, pero me parece que hay que pensar también así, porque muchas veces el deber ser arrastra soluciones apresuradas, y las democracias en ese sentido son complicadas. Miren el caso de Chile. Chile solayó estas cuestiones, avanzó, logró resultados increíbles, se convirtió en el gran país ejemplo de la región, pero dejó las cuestiones institucionales mal resueltas. No, las instituciones se armarán después, vamos a crear desarrollo, va a derramar, y ¿saben qué? Estalló en mil pedazos, ahora tienen que empezar de cero. Es un buen ejemplo de cómo el voluntarismo económico e incluso social, porque fue muy importante lo que ha hecho socialmente Chile, no basta. El proceso institucional tiene que ser un proceso maduro y además cultivado y muy profundo y muy de shock. No, el gradualismo no es bueno en esto. Mira, vamos a hacer esto, primero hacemos, pero ya estamos de acuerdo, entonces después vamos a hacer esto otro y después esto otro. Hay temas que solo admiten las políticas de shock y para eso se tienen que poner de acuerdo. Moncloa, por ejemplo, fue un shock. Pero miren Moncloa, en Moncloa no se discutieron principios generales, todos estaban en las antípodas. Discutieron un método para organizar la democracia. Y ese método, revísenlo, es otro Zoom que tenemos que hacer, es un acuerdo sobre métodos, no sobre principios. Nadie estaba de acuerdo sobre la guerra, sobre la religión, sobre las regiones, sobre Europa, sobre la democracia. Nadie estaba de acuerdo. Eran gente muy distinta. Ahora eran muy jóvenes y sabían que tenían que ponerse de acuerdo en los métodos para convivir. Y se pusieron de acuerdo. Y poco a poco han ido avanzando. Eso es un poco el método, me parece. Hay que tener mucho cuidado de esta exigencia moral. Ayer un artículo en el Diario de la Nación donde dice que es un tema moral. ¿Cómo puede ser que los políticos no se den cuenta de la necesidad de ponerse de acuerdo? Sí, no nos damos cuenta, porque si ustedes se ponen de acuerdo, es posible que consagren y consoliden y cristalicen cosas en las que no estamos de acuerdo. Y una mayoría ocasional de los que están hoy al frente de los partidos termine cerrando, cristalizando, consagrando constitucionalmente situaciones de hecho que realmente tendríamos que tratar de superar cuando podamos. Enrique, ¿hay en la audiencia alguna preocupación también cuando usted hablaba del punto de las reformas? Si va a haber algún tipo de valladaar, si va a haber algún tipo de
de parate por parte del pueblo o de una porción de la población, como las manifestaciones que ha habido por algunos temas a lo largo de este último año y medio, ¿no? Cada vez que el gobierno intentó hacer algo que a una porción importante de la ciudadanía eso le molestaba. ¿Usted cómo lo ve eso? No, yo veo mucha capacidad de reacción, mucha ciudadanía activada, mucha opinión pública. Estos son gobiernos que, el gobierno y la oposición consumen muchísimo estudio de opiniones. Solamente Rodríguez Larreta gasta en la ciudad 1.000 millones de pesos al año en encuestas. Imagínense Alberto Fernández, Cristina Kirchner. Y no, yo creo que la sociedad está muy activada, es una sociedad experimentada, educada, informada, escéptica, que no come vidrio. Es muy difícil que haya algún liderazgo que pueda convencer a alguien de algo, y esto es un saludable espíritu de suspicacia que tiene la sociedad. Yo veo la sociedad muy enfrente. Veo que además podría haber un resultado electoral catastrófico en un sentido, pero no es previsible lo que se va a reformar si miramos lo que hay, lo que reforman. Juntos por el Cambio debe haber rivalidad 60 de los 115 bancas, y el 53% de escaños, y después, frente de todos, 51 de 119 diputados. Lo más probable es que haya un empate. Lo que puede haber es que logre el oficialismo, no lo veo hoy en las encuestas que pueda ocurrir, pero puede ocurrir que logre los 2/3, perdón, el quórum propio en diputados. Claro. Dependerá de la elección de Buenos Aires. Todo le da la impresión de que todo eso está muy empatado, pero ese empate no se logran reformas estructurales por un voto. Podés lograr reformas estructurales por un voto, como puede ser el aborto. Pero la verdad de las cosas es que en las encuestas la propuesta de cambio del sistema tenía casi un 70% de apoyo. Hay temas que están muy madurados. No se hace una reforma de la justicia por un voto, te puedo asegurar. Cualquier juez en cualquier lugar te la para en 2 minutos. Enrique, Fíjense el caso de Vicentino, o sea, es muy difícil que alguien pueda avanzar. Por otras cosas, porque la política ha perdido toda capacidad, aquí y en el mundo, ha perdido toda capacidad de exigir sacrificios actuales en nombre de beneficios futuros. La política ya no puede prometer ni puede exigir nada a las próximas generaciones. Fíjense el caso de Chile. Han hecho volar por los aires el sistema previsional. Y no hay vuelta. No hay vuelta, no hay vuelta. Es muy importante lo que están diciendo casi todas las fuerzas políticas. Lo van a sacar lo van a poner en la Constitución. O sea, las cosas están bastante complicadas en ese sentido. Ahora, en la democracia está resignificándose. Lo que hay que tratar es que no estalle. A mí me hace acordar mucho hace 100 años la Weimar. La República de Weimar es la constitución más prestigiosa de la época, la hizo Hans Kelsen, participaron los grandes juristas de la época. El derecho público se inventó, el público europeo, en torno a Weimar. Una constitución admirable, duró 10 años, porque no pudo solucionar la dialéctica entre los nazis y los comunistas. Estalló en 1000 pedazos. Hubo otra guerra mundial, nació de una guerra mundial y de una peste, Weimar, ¿no es cierto? Y terminó en otra guerra, el Holocausto. O sea, las instituciones, cuando se desbordan, pueden producir efectos importantes. No hay ninguna posibilidad de sacar ganancia de pescador en ese río revuelto. Entonces, por eso es importante ponernos ya a defender la cultura cívica y los ingredientes de la cultura cívica y proveer ya mismo diagnósticos acabados sobre todos los temas, aunque no sean definitivos. No puede haber vacíos, porque la naturaleza tiene horror al vacío, como decían los clásicos. El horror vacui. Enrique, nos vamos acercando a los últimos minutos de esta hora, Sí. pero para hacer círculo, ¿no? Porque usted lo marcó muy bien, ¿no? La política luego del cierre de listas y lo complejo del análisis de la coyuntura, ¿no? Nos contaba en estos contextos de desestabilización y luego en el medio usted le ha dedicado, por suerte, unas líneas donde nos ha compartido reflexiones sobre cosas que van más allá, ¿no?, de la elección. Pero yo lo traigo de nuevo a la coyuntura al final con un tema que usted ha Adelante. analizado ya en contadas oportunidades,
que tiene que ver con la vacunación, ¿no? Que sin duda alguna parece ser una de las principales preocupaciones hoy por hoy para muchos en la Argentina. Usted ya dijo alguna vez, hará hace algunas semanas, quizás un mes, que la vacunación en las elecciones iba a ser algo que podía restarle si se hacía mal, pero no sumarle al que lo hiciera bien. ¿Sigue en esa línea? ¿Cómo va viendo el tema de la vacunación ya en coyuntura de cara a septiembre primero y a las elecciones luego No, yo generales? no veo que la vacunación vaya a ser determinante en juicios. Tendría que haber un fracaso del gobierno en el tema de vacunación mayor que el actual. Además, el mundo está en este tema dando vueltas, es como va girando la calecita esa, y está viniendo un proceso de nuevo de cierre de todos los países. Y miro lo de España, miro lo de Italia, miro lo de Francia, miro el tema. Es decir, nadie puede decir, mirá qué bien que han hecho estos. Es difícil poner el ejemplo finlandés y no hay tantos ejemplos. Me parece a mí que lo que está faltando es una instancia de superación. Si ustedes ponen ahora al mítico doctor Fauci y lo escuchan, las cosas que dice todos los días en este momento, nunca Fauci lo vimos tan absolutamente desesperado por lo que va a pasar, llamando la atención. Entonces yo no creo que nadie pueda decirle al gobierno, mire, vamos para allá. Se le podrá imputar sus torpezas, sus inexperiencias, sus negocios, miles de cosas, pero no creo que haya nadie que tenga ni la autoridad moral ni la autoridad técnica de decir hacia dónde, con lo cual se compensan las cosas, los máses y los menos. Yo no creo que vaya a ser determinante, salvo que hubiera un fracaso en lo que veo al gobierno. El gobierno lo veo trayendo vacunas, guardando vacunas y soltándolas durante los 15 días anteriores a las elecciones. No hay nadie que no vaya a estar vacunado. Si eso es así, va a neutralizar eso. Ahora, podría no ser así. Podría ser así como ha pasado en España. ¿Qué hacen en España ahora? Habían levantado todo. Habían levantado todo. Yo tengo mi familia vastamente distribuida por el mundo, así que tengo experiencias familiares en todos lados. Te puedo decir, estamos muy lejos de haber modelos de realización. Todos los gobiernos se han encerrado en sí mismos, han abusado de la biopolítica, han abusado de los derechos de emergencia, se han metido con los derechos, se resisten a abandonar el confinamiento, se resisten a entregarle a la sociedad los instrumentos para poder trabajar. Sociedades como la sociedad norteamericana. Fíjense el nivel de contagio que tiene Estados Unidos en este momento. ¿Cómo me lo explican con ese nivel de vacunación? Entonces yo creo que basta eso para que no sea un escenario. Lo que sí la gente me parece que va a votar ahora es el carácter, la independencia de criterio, la capacidad para hacer algo hacia el futuro, más que hacia atrás. Y después cuando termina la pandemia, como termina la guerra, si es que termina, la gente no cuenta los muertos, nunca cuenta los muertos. Las sociedades cambian de agenda violentamente, violentamente. Y hay gente que ha tratado de construir un prestigio sobre la base de la guerra, caso Churchill y tantos otros, y no se construye sobre eso. Las sociedades miran hacia adelante, pero muy rápidamente. Eso es una enseñanza de todas las pestes anteriores y de las situaciones anteriores. La gente mira hacia adelante. O sea, hacer una campaña contra el oficialismo puramente reactiva sobre los peligros de que seamos Venezuela o para imputarle lo de las vacunas, etcétera, me parece que son factores que achican a la oposición, la encierran en una cuestión propia, le quitan el horizonte del futuro y a muchísima gente que está mirando a ver qué hay para adelante la ponen como parte del problema y no como parte de la solución. Es un error. Hay sectores muy importantes en la oposición que dicen nuestra misión es resistir e impedir que, pues estamos a 6 votos de Venezuela. Eso es un error. Me parece un error porque primero 1000 razones por las cuales no somos Venezuela y la otra es que eso lo que hace es achicar la oferta política a una posición puramente reactiva. Y esa oposición que se opuso a las privatizaciones en los 90, se opuso a las estatizaciones en los 2000, se opone ahora a todo y sin proponer modelos superadores, es una oposición que está condenada a acompañar, a ladrarle la luna
y con muchos apoyos, 40%, 50%, puede ganar las elecciones si se divide el oficialismo. Pero si no se divide, no puede ganar las elecciones. Parece que eso vale para el gobierno y vale para la oposición. La necesidad de plantear el futuro fuerte. En el caso de Santa Fe es evidente, es una provincia tan fuerte, con tantas oportunidades, con tantas posibilidades, que cualquier gesto de sumirse, como está ocurriendo hoy con el gobierno de Santa Fe, en la pelea interna judicializada para colmo, es una cuestión que lo minimiza, le quita capacidad de respirar, de la energía que se gasta en esa especie de ejercicio masoquista y de exterminio de unos a otros, le va a costar muchísimo al gobierno de Santa Fe, así como le ha costado a partidos muy importantes de Santa Fe, como es el Partido Socialista, ese tipo de política. El tiempo que se pierde y la energía que se pierde en ese tipo de conflictos, me parece que no es solo el costo, sino también el riesgo de ofrecer la idea de que estamos ante una fuerza política puramente reactiva, interesada en consolidar un esquema de gobernanza y sin interés en cómo se renueve ese esquema y cómo se accede y cómo incluye y cómo se mueve hacia adelante. Eso, provincias con futuros asegurados como Santa Fe, seguramente la sociedad se los va a cobrar. Enrique ha sido muy claro, muy generoso con su tiempo, llegamos a la hora justa que era lo que teníamos alocado. Más que agradecerle desde Fundación Libertad, imagino que también la gente desde donde sea que nos estén escuchando, yo no sé si usted quiere dejar alguna última línea como cierre Bueno, o saludar. como no tenía votos, no puedo hacer afirmaciones definitivas. Tenemos un fenómeno disruptivo, provocativo, extraordinario para analizar, para explorar algunas explicaciones, pero no tenemos más. Si tuviéramos una elección, podríamos estar hablando de quién gana, quién pierde, y a dónde vamos y a dónde no vamos, y cuál es la agenda que viene. Pero en este momento lo que tenemos es una pura promesa abierta a disponibilidad de todos. Podemos aplicar todos nuestros sueños y pesadillas para interpretarlos. A ver cómo nos va. Ahí nos ha quedado con la Gracias cuestión. a todos. Gracias a todos por la confianza de invitarme a compartir con ustedes estas reflexiones. Gracias a usted por sumarse, van llegando un montón de mensajes de agradecimiento de la gente del otro lado. Lo hemos tenido a Enrique Zuleta Puseiro, que ya saben es marca registrada, imperdible, nosotros contentos y agradecidos de que nos haya prestado su tiempo. Enrique, muchísimas gracias, y damos por finalizado este evento de Fundación Libertad hoy. Ya saben que nosotros siempre hacemos esto. La pandemia nos ha llevado por lo virtual, así que agradecidos también con ustedes que están del otro lado, y hasta la próxima.